Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos el 15 de septiembre de 2021, el día miércoles. Vamos a tener un estudio del libro de Éxodo, capítulo 12. La otra semana no grabamos el mensaje por caso que el hermano Benjamín estaba enseñando y yo estaba... yo no podía grabarlo o ya no estaba enseñando. Pero esta semana vamos a regresar a estudiar sobre la última plaga, las preparaciones, las Pascuas y todo de eso va a involucrar. Primero vamos a orar. Hay que seguir orando por la escuela de Carol Christian y las otras escuelas. Hay que orar por la hermana Carmen. Se puede ir recuperándose bien la hermana Susana y su hermano Jaime y hay los demás que están en la lista. Vamos a orar y de ahí entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por estar con nosotros, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de estudiarla ahora. Guíanos en todo. Pedimos por las escuelas que están empezando, ya han empezado todos y con muchas complicaciones y dificultades por el COVID, por la clima política que está impactando mucho. Animen a los administradores, los profesores y queremos encomendar los alumnos en tus manos, los que están en la universidad, Alberto, Camille, Joe, Mali, Katie, Jonathan, Brian, Ben, hay muchos que están y oramos por ellos. Gracias, Padre, por tu presencia, tu amor. Ayuda a la hermana Carmen en su recuperación del problema de sus pies, que puede ir caminando mejor. También por la hermana Susana, su esposo Jorge, cuídenles. Y también pedimos que le sanes a su hermano Jaime. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Guíanos ahora en todo. Danos la fuerza para servirte y adorarte en todo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Hay que estar orando y por las peticiones mencionadas y vamos a seguir adelante en eso. Aquí estamos, hermanos, en las instrucciones sobre la Pascua y la observación de la Pascua. Y cada familia debía tomar un cordero, las instrucciones cómo hacerlo, cómo preparar la Pascua y la importancia de la sangre. Así miramos, la sangre del cordero era esencial. Es igual, sin sangre, la ira de Dios llega. Y eso tenemos que, el juicio de Dios va a llegar sin sangre. Por eso tan importante, Jesucristo, el sacrificio perfecto. Eso es lo que tenemos que recordar. La sangre de Cristo es esencial para nuestra salvación, liberación y darnos vida eterna. Eso tenemos que recordar. Otra semana miramos un poco de la institución de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. y realmente aquí en esos días os será en memoria. Va a recordar, hay que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay que avisar a otros de las grandes obras de Dios, como Gedeón edificó un altar a Jehová y se llamó Jehová Salom. Y eso es Jehová es paz. Y eso hacemos cosas para hacernos recordar, para avisar a otros del poder de Dios, no por recordar un evento nomás, pero mejor que eso, glorificar a Dios. Muy bien. ¿Cómo podemos recordar? Cada uno tenemos que hacer lo que podemos. Ahora, en versículos, ahí en Éxodo 17,
16 y 17. Bueno, Éxodo 12, versículos 16 y 17. 15 y 16, perdón. 7 días comerás pan sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Y eso estamos aquí mirando. Debían comer la Pascua, empezando el día 14, comer su pan sin levadura. Hay que quitar toda la levadura de la casa. Y eso es así parte de las instrucciones, cómo hacer la Pascua. Hermanos, yo estaba pensando a leer eso, versículo 15, cuando dice 7 días comerás pan sin levadura. ¿Y por qué no 5 días? O 3 días. O 40 días. ¿Por qué 5? Y eso siempre es interesante a pensar. ¿Por qué? El número 7 es el número de Dios, es el número de completo o terminado, como los 7 días de creación, indicando también purificación o limpieza. Los 7 días eran para que ellos iban a tomar para llegar al punto de hacer el sacrificio a Dios. Entonces son los 7 días para llegar a construir su altar y dar sacrificio a Dios. Pero ¿por qué el 7? Otra vez el número. Y también, hermanos, para apoyar este punto de limpieza o purificación, en Segundo Reyes 5:10, Segundo Reyes 5:10 dice, bueno, voy a abrirlo ahí, si pueden abrir, no puse en la hoja, pero Segundo Reyes 5, versículo 10, y entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Este era el general Naamán vino de Siria, y para hacerle purificar del leproso era él. Entonces, para sanarse de eso, tuvo que lavarse, como indicó aquí, o podemos decir saborearse en el río Jordán 7 veces, no 6, no 5, no 10, 7 veces. Purificación o limpieza. Entonces, tal vez por eso los 7 días era por el viaje, o tal vez indicando la purificación también. Podemos mirar en 2 Reyes 4, versículo 34 y 35, una página atrás, y ahí es una señora habló, el mismo profeta, Eliseo, Sunamita, perdón, murió su hijo, y ahí en el versículo 34 y 35 estornudó 7 veces, y ahí tuvo vida otra vez. Estaba muerto, y otra vez 7 días, purificación, vida, liberación de la muerte. Todo eso, mire, Dios utilizó este número también en esta forma. Sin levadura, hay que quitarlo todo de la casa. Y eso no solamente hablando de la casa con techo, es de todo. Eso quiere decir todo de sus cocinas, de todo, parte de su vida. Podemos decir, hay que quitar, borrarlo, el pecado para nosotros de su vida, dedicarse a Dios por los 7 días, solo a Dios,
Y también otra razón que tuvieron que comer pan sin levadura, está deprisa, han salido rápido. Los 7 días de viaje no tuvieron tiempo a hacer pan. Entonces salieron pan que podía hinchar o preparar la masa. No, es sin levadura no más rápido, y tal vez por esa razón quitar el pecado, dedicarse a Dios, y por algo práctico tuvieron que salir rápido. Ellos tenían que recordar este tiempo, como habla en Deuterónimo 16:8, habla de esto, menciona este punto también. Hay que recordar la importancia de este tiempo y repetirlo. Y también ahí habla de que en el primer día será una fiesta solemne a Jehová, una fiesta santa, una fiesta pura, para glorificar a Jehová el primer día. Y también el séptimo día igual será otra fiesta. Entonces eso es una indicación bien claro que Dios tuvo un plan bien fuerte y claro para adorar, que ellos pudieron adorarle el primer día y el séptimo día. Una fiesta solemne, una fiesta santa, un tiempo de adoración completa, entera, dedicado, separado, este partido separado de todo, esto netamente para adorar a Dios. Así fue a propósito. Él les salvó. Hay que recordar y adorar su nombre en estos días, especialmente en las fiestas del primer día, la fiesta del día séptimo. Recordar la salvación, que solo Dios puede salvarles y podía salvarles, que Dios les estaba guiando y Dios estaba sobre todo. Y eso es lo que tuvieron que recordar, hermanos. Y entonces, como dice, no hay que tener levadura en su casa. Regresando al capítulo 12 de Éxodo, no hay que tener nada en su casa. Como no haya levadura en vuestras casas. ¿Por qué será? Para que no haya contaminación, para no haya corrupción. Todo está dedicado a Dios. Y eso, hermanos, igual para nosotros. Levadura es un tipo de pecado, y no debemos tener nada de pecado en nuestras casas, nada de compromiso, corrupción. Todo santo, perfecto, separado a Dios debe estar en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestras vidas diarias, en nuestra familia. Y eso es lo que tenemos que recordar. ¿Cómo está, hermanos? ¿Hay algo en tu vida, en mi vida, que debemos quitar, debemos sacar? No quiero, y muchos quieren hacer una lista. Así hay que sacar este de su casa. Es entre ti y Dios. Y yo, delante de Dios, yo tengo que orar y pedir: Dios, muéstrame algo que debo quitar. Es como levadura en mi casa, para quitarlo. Y eso es lo que tenemos que recordar. Guardar la fiesta de los panes sin levadura. Versículo 17. Hay que guardarlo, hay que recordarlo, hay que repetirlo una vez tras otro. Después y eso es lo que tenemos que hacer. La fiesta de los panes sin levadura fue necesario, práctico, a recordar ¿qué está recordando con eso? Su salida, su ida, su viaje guiado por Dios por el desierto. La levadura, otra vez, un símbolo del pecado, y eso es lo que tenemos que recordar. También es algo interesante aquí, guardar, como dice en versículo 7, la fiesta de los panes sin levadura. Algo interesante, y quiero presentarles para que piensen bien. Aquí en este texto, aquí hasta el versículo 1 hasta el versículo 20, estamos hablando de una Pascua o de dos.
¿De una Pascua o de dos? Una sola que sacrificar un cordero, tomar comer pan sin levadura por 7 días y tener esta fiesta solemne 2 veces. Es interesante pensar, tal vez la primera Pascua es el cordero, su sangre, y yo pasaré de vosotros después de ver la sangre. Entonces la primera Pascua era matar al cordero, poner en la posta y listarse para salir al próximo día. Y en eso era la primera Pascua. Va a pasar de ellos. No iban a matarles. Esa es la primera, es la liberación de la muerte, la protección del juicio de Dios, de la ira de Dios que iba a llegar esa noche, no los 7 días, esta noche del sacrificio por la sangre. La primera Pascua va a pasar por encima de ellos, van a dejarles, va a pasar por otro lado. Va de ahí indicando una nueva vida, va a estar listo para marchar a la segunda parte o la segunda Pascua. Se puede decir segunda parte, yo creo, son 2. Eso hay que, puedes pensar en eso. Y también había una fiesta de adoración a Jehová, una fiesta santa, pura, dedicada a Dios. De ahí la Pascua de los panes sin levadura, como habla en versículo 17. Y ha sido mencionado antes también. Pero esos 7 días, no una noche con la sangre, pero son 7 días sin pan. Y habla de su viaje. El primero era esta noche. La segunda, los 7 días. Caminando, andando en libertad. Y tal vez la primera es sobre que Dios estaba librándoles, la segunda que ellos estaban obedeciendo a Dios, siguiéndole. Ellos tuvieron que decidir, ¿vamos a seguir obedeciendo a Dios o no? Es una cosa confiar en Él, otra es caminar con Él. Y ahí ellos tuvieron que tomar la decisión. Y entonces eso, la primera Pascua es recordar y también confiar en Jehová por librarles de la ira de Dios. La segunda es recordar la liberación, la vida libre de los egipcios, de la muerte. Y eso tenemos que entender. No sé si hay una sola Pascua con 2 partes o hay 2 Pascuas. Eso uno puede decidir. Y así, sin la gracia de Dios no hay esperanza. No hay victoria sobre la muerte. Iban a morir, el primogénito. Sin obedecer a la palabra de Dios, no hubiera sido librados vivir en libertad. Iban a quedarse en esclavitud. Pero no, por obedecer a Dios y seguirle, y sin pan, sin levadura, comiendo eso, obedeciéndole los 7 días, vivieron fuera de esclavitud. Y todo comienza con su sacrificio y la palabra de Dios y el sacrificio de Dios. Y todo empieza así, todo es sobre el sacrificio y la palabra de Dios, obedeciéndolo, confiando en el sacrificio. Es lo interesante, pero lo más importante, día 1 y día 7 es igual. Todo honor a Dios, una fiesta solemne, solamente adorando a Él. Entonces ahí estamos. Eso puede mirar en los primeros 20 versículos de este texto, pero ahora en versículo 21 y hasta 23, Moisés le dice a los ancianos que hagan como Dios dijo. Moisés convocó a todos los ancianos y les dijo ahí en versículo 21, ahora hay que obedecer. Mandó a los ancianos,
vayan, escogen su cordero, ahora ya saben las instrucciones, ya entienden bien claro, ahora hay que hacerlo, vayan a agarrar su cordero, hay que matarlo, hay que derramar su sangre, hay que ponerlo en los postes de su casa, y de ahí no solamente saber, hay que responder a la verdad. Ahí estaba diciendo, cuando Dios dijo, cuando en versículo 23, a ver la sangre, voy a pasar. Y entonces, cuando Jehová pasará hiriendo a los egipcios, cuando vea la sangre en el dintel en los dos postes, pasará Jehová a aquellos puertas, no dejarán entrar en el heredor en vuestras casas para herir. Entonces va a pasar de ahí. Y lo interesante de esos textos es que toma un hisopo. ¿Qué es un hisopo? Han utilizado el hisopo varias veces en la Biblia, también en Levíticos, en Números, Levítico 14, 6, un tiempo, ceremonia de purificación. Utilizaron eso, es un símbolo de purificar. Con esto, con los golpes de la hisopo, se queda purificándolo. Ahí en Números 19, 6 habla igual de la misma forma. Con este broche de hisopo, o rama, mejor dicho, va a purificarlo, es indicando la purificación. David pidió purifícame con hisopo. Entonces eso es un símbolo de purificación. Entonces eso pidió, no solamente poner la sangre, ahora un detalle másito, es para incluir que es, por eso es purificación, indicando que está puro y purificado. Igual en la vida de Jesús, en San Juan 19, 29, también el hisopo fue utilizado en esta situación con Jesucristo. Otra vez, la purificación viene con los golpes de esta rama. Viene la purificación. Y como hemos hablado, cuando vea la sangre, pasará Jehová. El Señor buscó sangre. Y ese sacrificio de la sangre fue la base para salvar a las personas del juicio de Dios, perdonarles por la sangre del Cordero. Entonces más nosotros hemos sido perdonados por la sangre de Cristo, rescatado del ángel de la muerte por la sangre. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. La Pascua como ordenanza permanente en versículos 24 hasta 27. Podemos mirar eso, guardar estas instrucciones siempre. Hay que mantenerlos. Y eso está indicando, y no vamos a entrar muy profundo en estos versículos, pero que hirió a los egipcios y libró a vuestras casas. En la Pascua hubo una obra doble. El enemigo fue derrotado. El pueblo de Dios fue librado en el mismo evento, la misma acción de Dios. La derrota del enemigo y la victoria del pueblo de Dios. Eso tenemos que recordar. Hay que recordar estas instrucciones. Hay que recordarlo siempre, permanentemente. Hay que ir repitiendo la pérdida del enemigo y la victoria del pueblo de Dios. Igual nosotros debemos recordar el sacrificio de Jesucristo, vencido la muerte, Satanás, el castigo para el pecado, vencido en la cruz. Y nosotros tenemos libertad y este gozo y alegría por medio de la misma cruz que vino a derrotar al enemigo.
a la obediencia, obedeciendo, el pueblo obedeció a Dios, ahí en versículos 27 y 28. Entonces el pueblo se inclinó y oró, adoró a Dios. Y los hijos de Israel fueron y hicieron como indicaron. Ahí en el versículo 27, la segunda parte de 27 y de 28, entonces el pueblo se inclinó y adoró. A escuchar eso, inclinó y adoró. Y de versículo 28, y los hijos de Israel fueron y hicieron por así, como Dios había mandado a Moisés y a Aarón. Obedecieron, respondieron como debían y salieron victoriosos. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. En Él hay victoria. En Él podemos seguir adelante. Y es por la misma sangre fue vencido Satanás. Nosotros hemos sido librados. Hay que recordar, hermanos, que somos libres. Y hay que vivir así. Las dos partes de la Pascua, los dos Pascuas. Uno, para salvarnos. Dos, nosotros nos toca obedecerle. Vivir día tras día sin pecado en nuestra vida. Y ahí hay que hacerlo según las instrucciones, obedeciendo la palabra de Dios, confiando en el poder de Dios. Padre Santo, gracias por estar con nosotros, gracias por tu presencia, tu amor, gracias por todo lo que has hecho. Llévanos adelante, ayúdanos a obedecerte en todo, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar. El domingo vamos a estar aquí en la iglesia. El 3 de octubre vamos a tener Sunday Funday. Hay que ir invitando personas que vengan. Va a estar afuera, aquí atrás de la iglesia. Y también el 24 de octubre, Juan y Andrea Terry va a estar con nosotros, de Uruguay. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo si Dios quiere. Chao.